Sí, sí, yo ahora, o sea, mi trabajo eh, profesional, digamos, este, gira en torno a la prevención de los consumos problemáticos y desde hace unos años está como enfocado a los consumos problemáticos en el ámbito laboral. Pero me parece importante la prevención de los consumos problemáticos en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, en todos los ámbitos que transitamos me parece muy importante trabajar en la prevención, eh, porque como hablábamos, estamos como insertos, digamos, de alguna manera, en una sociedad de consumo, ¿no? Esta sociedad de consumo nos anima todo el tiempo, desde la publicidad, desde los estímulos, a consumir más allá de nuestras necesidades básicas, ¿no? Claro. Y en esos consumos, ¿no? También están enmarcados algunos consumos que por ahí aparecen cuando transitamos experiencias de dolor, de, de padecimiento, de vacío, y necesitamos por ahí buscar alivios para seguir viviendo. Y tal vez buscamos alivios en lugares equivocados, ¿no? Y, eh, pero bueno, pero aparecen esos alivios a esos padecimientos, a esos sufrimientos, al dolor, y, y por ahí la persona busca un refugio en un objeto de consumo, Claro. sea cual sea ese objeto de consumo. Es como mirarlo, primero poniendo el centro en la persona, ¿no? Esa persona establece un vínculo con un objeto de consumo, sea cual sea ese objeto de consumo, quiero decir, puede ser una sustancia psicoactiva, puede ser la tecnología, pueden ser las redes, pueden ser las apuestas Cada vez hay más, online. además cada vez hay más opciones. Puede haber, exacto. Claro. Hay muchas opciones de objeto de consumo en la que la persona establece un vínculo con estos objetos de consumo y entonces lo problemático se vuelve en ese vínculo que establece Perdón, ¿eh? con ese objeto de consumo, que puede ser puede hacer un uso recreacional, ponerle de ese objeto de consumo, o puede hacer un uso ocasional, o puede empezar a hacer un uso habitual, o puede llegar a ser un uso dependiente. Claro. Entonces, todo esto, esta relación de esta persona con este objeto de consumo, se da también en un contexto determinado. Entonces, lo problemático también es lo situacional de esa relación que establece, es como una tríada entre, el, entre la persona, el objeto de consumo y el contexto. Y esa tríada se va relacionando, establece relaciones y se vuelve complejo. Eh, entonces, ahí hay todo un entramado relacional que hay que transitar, eh, hay que empezar a ser visible,
hay que ver qué representaciones sociales hay ahí implicadas, qué factores de riesgo hay. Factores de riesgo me refiero a todos aquellos factores que aumentan la probabilidad de que esa persona Claro. establezca este consumo problemático, que pueden ser el estrés, que pueden ser tener sustancias muy disponibles, ¿no? Pero así como hay factores que son de riesgo, hay otros factores que son de protección. Hay otros factores que vienen a disminuir esas probabilidades, a disminuir esos riesgos. Y esos factores tienen que ver con la escucha, con el acompañamiento, con la contención, con poder derivar a tratamientos a la persona que esté atravesando un consumo problemático. Hoy hay un montón de posibilidades de tratamientos. Eh, Así que hay oportunidades, hay posibilidades, eh, pero es muy importante trabajar en prevención. Y Y vamos trabajando en prevención, esto eh, eh, por ahí para las mamás y los papás, desde la panza vamos trabajando en prevención. Para las escuelas, desde jardín, desde primario, en el secundario, en los ambientes laborales, tenemos que trabajar también en prevención. En los clubes tenemos que trabajar en prevención. En distintos espacios comunitarios tenemos que trabajar en prevención. Eh, Debería ser algo que nos acompañe a todos, el trabajo preventivo. Cuanto más trabajemos en prevención, eh, más atentos vamos a estar, más comprometidos, vamos a volvernos más responsables en, en, eh, en las situaciones. No sé, para mí la prevención es muy importante para la salud social y comunitaria. Y dentro de esta prevención que vos remarcas que es importante que se realicen en todos los ámbitos que puedan afectar a la persona que lo nombraste, el club, ámbitos que terminan generando la definición de cómo es una persona. Exacto. eh, ¿Cuáles son las mayores falencias o lo que más hay que trabajar, digamos, en esta prevención, En en este esos, enseñar? ¿Cuáles crees que hay que trabajar más? mira, yo pienso que hay que trabajar mucho en las sensibilizaciones, en que podamos ser sensibles a la vulnerabilidad que tenemos todos como ser humano, porque ninguno estamos exentos de, mm, de estos problemas de salud, ¿no? Ninguno estábamos exentos de problemas de salud física o de salud mental, ninguno, todos somos vulnerables, todos podemos llegar a atravesar algún consumo problemático, puede pasar a mí, te puede pasar a vos, nos puede pasar a todos. Entonces, en la medida que trabajemos en sensibilización, eh, en estos espacios, en, en reducir como los estigmas nos puede pasar a cualquiera. Entonces es importante trabajar esta sensibilización en capacitaciones, que podamos tener capacitaciones disponibles, que podamos tener espacios de escucha, ¿sí? Eh,
para mí la terapia es algo muy importante, ¿no? Pero espacios de escucha, donde podamos tener mismo espacios de escucha estudiantiles, espacios de escucha en ámbitos laborales, en distintos ámbitos, ¿no? Que le permitan a la persona ser escuchada en qué le pasa, qué situación está atravesando. Puede estar atravesando una situación difícil de separación, o algún duelo, o alguna situación económica complicada. ¿Qué emociones está transitando? ¿Qué le pasa en ese mundo emocional con eso que le pasa? En la medida que la persona lo puede identificar, lo puede poner en palabras, lo puede compartir con un otro, y ese otro está disponible para escucharlo, esa escucha es prevención. Entonces, abrir espacios de escucha donde la escucha sea genuina, sea una escucha cuidada, sea una escucha respetuosa del otro, sea una escucha confidencial, sea una escucha empática. Eso es prevención. Entonces, espacios donde circule la palabra, donde circule la escucha, el acompañamiento, donde la persona pueda sentirse contenida, donde la persona pueda sentir que tiene una red de otras personas en las cuales apoyarse, hace que la persona se vaya sintiendo acompañada, Claro. aliviada, y todo eso es prevención. Entonces, es importante las sensibilizaciones, las capacitaciones, los espacios de escucha, de acompañamiento, de contención, de derivación a tratamientos si son necesarios, tratamientos profesionales si son necesarios. Todo eso hace a la prevención. Es una mirada integral de la prevención, en los ámbitos que sea. Espectacular, espectacular. Con respecto a, eh, más allá del espacio de la escucha y del intercambio de ese acompañamiento que es crucial en instancias así, ¿qué pasa cuando, porque nos pasa a todos, cuando en ese momento del día que la persona ya no tiene a nadie, no está recibiendo ese acompañamiento, sino que se vuelve a cruzar con su individualidad, digamos, y sus fantasmas y sus problemas? Ahí, ¿qué sucede y de qué forma tiene que estar preparada la persona para afrontar eso y no volver a recaer en lo que le lleva a consumir, por ejemplo? Bueno, ahí estás hablando como de algo muy que nos pasa en esta época actual, que tiene que ver con el encerrarse por ahí en uno mismo, el sentirse solo, ¿no? Es una sociedad que con todo lo virtual eh, pareciera como que va tomando una distancia del vínculo humano, del cara a cara, de lo presencial, del contacto con el otro. Eh, em, en esos momentos de malestar profundo, de, de dolor emocional, de padecimiento, de soledad, eh, yo diría que la persona se atreva a, a levantar la mano y a pedir ayuda. Eh, eh, hay uno parece que por momentos se siente solo, que no tiene a nadie, eh, y,
y, y no es así. Eh, siempre hay otros disponibles a tender una mano. Eh, que se permita esa oportunidad de levantar la mano, de pedir ayuda y de encontrar a otros dispuestos a ese intercambio, de ese aprendizaje, porque sin duda ambas personas van a aprender. Entonces, eh, vencer ese paso de a veces creernos como omnipotentes o que las sabemos todas o que podemos manejar las situaciones, que esto no me va a pasar a mí, que esto no me va a manejar a mí, que yo lo manejo, que Sí. Permitirnos sentirnos vulnerables, sentirnos humanos, frágiles, con problemas y, y, dejarnos estrechar la mano con esos otros que están por ahí para darnos esa mano. Ahí, ahí, ahí hay algo que, que puede surgir, que darnos esa oportunidad. Muy bueno, muy bueno.